¿qué influencia tiene las redes sociales a día de hoy? O sea, ¿se puede a través de las redes sociales, mejor preguntado, ¿no? ¿A través de las redes sociales se puede localizar o se puede Sí, yo a los criminales? Sí. Bueno, las redes sociales sirven para muchas cosas, ¿no? Y hoy en día, pues lo que es la investigación criminal ha avanzado mucho porque solamente estudiando el teléfono de una persona puedes averiguar miles de cosas sobre ella, ¿no? Las redes sociales, por otro lado, también han servido para, dentro de lo que es el ámbito de la perfilación, que es de lo que tú estás hablando, llegar a desarrollarse áreas concretas de trabajo como son, por ejemplo, los ciberinvestigadores, ¿no? Antes tú contratabas a un detective para que siguiera a lo mejor a un trabajador que hacía una baja fingida, ¿no? Hoy en día a lo mejor contratas a un ciberdetective para que entre en sus redes sociales y te bajas 36 fotos del tipo de marcha, ¿no? Cuando se supone que está de baja por depresión, ¿vale? Y lo mismo con un montón de cuestiones. Lo primero que se hace cuando hay una investigación criminal, la policía o el equipo forense de que se trate, y nosotros de hecho lo hacemos cuando revisamos casos, directamente nos ponemos a investigar las redes de la persona. Y alucinas la cantidad de cosas que llegas a descubrir. De hecho, las personas más difíciles de investigar son las que no usan móviles y las que no tienen redes. Entonces, ha cambiado. Y ya perfilamos también incluso de esa manera, ¿no? Antiguamente empezabas de cero cuando entrevistabas a una persona para sacarle, digamos, una serie de rasgos que tú supieras saber cómo es, ¿no? Por ejemplo, yo ahora aquí estoy contigo, Iván, y yo puedo interpretar pues cómo eres, por la manera en la que ordenas las cosas, por la manera en la que me hablas, por el tono que empleas, por el tipo de preguntas. Pero si yo previamente a haber venido hoy aquí me dedico a mirar tus redes sociales, seguramente vendré con más de la mitad de la tarea hecha. Y ya tendré una idea bastante preconcebida de cómo eres, que podrá ser más cercana o más alejada de la realidad, porque ya sabemos que en las redes mostramos lo que nos interesa, no la realidad, ¿no? Y eso es algo que creo que a veces a la gente también se le olvida, ¿no? La gente se cree que la vida real es la vida que está en las redes sociales y no es así. Es otra vida. Sí, claro, al final El mundo del postureo. Presentas a la sociedad Lo que tú quieres que la gente vea, ¿no? lo que tú quieres que Estoy la gente aquí vea de con ti. coches, comiendo en restaurantes caros y tal, y luego a lo mejor de tu vida quién eres, ¿sabes? Que eso es complicado también de entender. Y en el tema de hacer los perfiles, ¿cuál es el proceso de elaboración de un perfil? Hay muchos métodos para establecer perfiles criminales. Primero yo creo que la gente lo que tendría que saber, tus seguidores, Iván, es para qué sirve un perfil. El perfil normalmente sirve para cuando tienes un caso criminal cualquiera, intentar acotar el abanico de sospechosos, ¿no? Buscar en una dirección concreta. Hay muchos métodos, pero la mayoría siempre engloban ahondar en 4 aspectos, ¿no? La víctima. Tienes que hacer primero un perfil de la víctima. ¿Quién es? ¿Cuáles son sus vulnerabilidades? ¿Cómo es físicamente? ¿Cuáles son sus gustos? Yo cuando entrevisto a familiares de víctimas para establecer perfiles, en muchas ocasiones les extraña que al final de la entrevista les pregunto, cuénteme algo mal de su hijo, de su hermana, de lo que sea. La gente se queda un poco estupefacta porque cuando pierdes a un ser querido o ha desaparecido o lo han asesinado, la gente siempre tiende a contarte lo más maravilloso de esa persona. Y todos tenemos, como comentamos al principio, luces y sombras, ¿no? Y muchas ocasiones cuando ahondas en esas sombras es cuando realmente encuentras aspectos que te van a ayudar en la investigación, ¿no? Entonces ese es el primer paso, el estudio de la víctima. Luego, el estudio del propio escenario. Por ejemplo, la semana que viene tengo que ir a Gran Canaria para un caso que ocurrió allí, para un documental de una plataforma donde yo voy a tener que hacer una interpretación de lo que había alrededor del escenario donde se encontró una pareja de personas fallecidas, ¿vale? Pues hay que hacer una serie de inferencias, ¿no? De por qué el escenario está aquí. El agresor conocía el lugar, las víctimas vinieron por su propio pie. Hay toda una serie de cuestiones que vas deduciendo de alguna manera en base a ese escenario. Luego tienes que hacer una especie de reconstrucción, ¿no? Teniendo esos datos, más o menos reconstruyes lo que tú crees que ha pasado, pues cómo se ha podido desarrollar la cuestión antes del crimen, durante el crimen y después del crimen. Y con esos 3 elementos acabas por ir hacia el agresor. En algunas ocasiones ya tienes datos muy por encima del agresor, pues conocía el escenario, era una persona alta y fuerte porque los golpes se los dio a la víctima de arriba abajo, por ejemplo. Y con esos elementos ya puedes establecer el perfil. Y ya empiezas a decir, bueno, ahora las estrategias van a ser que vamos a buscar pues un sujeto que tenga que sea familiar de las víctimas, que sea un varón, que sea corpulento, que tenga el pelo rubio porque encontramos un pelo rubio en el escenario, que esté relacionado con esta zona donde ha aparecido el crimen, que haya venido por aquí en alguna ocasión, que sienta rabia u odio hacia las víctimas porque en las heridas hemos visto que no son las justas para causar la muerte, sino que hay un ensañamiento.
Entonces, básicamente, esas son las 4 grandes áreas. Luego, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y luego también te digo una cosa, que todo esto está muy bien, pero yo en muchas ocasiones me he encontrado con policías de la vieja escuela que tienen un cierto instinto, ¿no? Para oler las cosas casi desde el principio, ¿no? Hay mucha gente que lleva años haciendo perfilación sin saberlo, ¿no? Yo cuando empecé con todo esto, que fue durante mis prácticas de criminología, la hice en el laboratorio de la Policía Judicial en Gran Canaria, de la Guardia Civil, y te encontrabas a guardias civiles de la vieja escuela de estos que apenas tenían estudios, pero que eran tipos que ya habían desarrollado un instinto y sin hacerlo de manera ordenada, ellos inconscientemente en su proceso de meditación o de reflexión o tomando cañas en el bar con los compañeros de trabajo, se iba reflexionando sobre quién podía ser el asesino, ¿vale? Sí, la única diferencia es que ahora... Su perfil en la cabeza desordenado, claro, pero ahí lo tenía. Correcto, era lo mismo. Es como, yo qué sé, antiguamente pues la gente, ¿sabes?, que hacía radio y eran periodistas que se ponían delante del micrófono, le echaban talento y salían entrevistas fabulosas, ¿no? Hoy en día lo guionizamos todo, tenemos cámaras, tenemos esto, tenemos lo otro, y a veces conseguimos el mismo producto pero con un trabajo más metódico, ¿no? Eso es lo que ha variado básicamente.